otros destinos. Hasta entonces. Muy bien, hasta luego. Continuamos en 8 Magazine. Nuestro siguiente viaje se refiere a la educación. Abrimos nuestra escuela de padres. ¿Y quién nos guía en esta escuela de padres? Pues el médico y orientador familiar Amador Martínez, que es nuestra referencia en la educación. ¿Cómo estás, Amador? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú, Neca? Estupendamente. Bien, 2 semanas hacía que no nos veíamos y ha pasado súper rápido. Siempre decimos lo mismo. Esta semana Amador me ha propuesto hablar de la voluntad, de educar la voluntad. Y me parece un tema muy importante, porque esto va a condicionar un montón de comportamientos futuros, ¿verdad, Amador? ¿Por qué es tan importante? Pues porque de la voluntad depende la madurez de la persona, y de la madurez de la persona depende la libertad de la persona, la capacidad de autodeterminación, de plantearse unas metas, unos objetivos, y con el esfuerzo de la voluntad conseguirlos. Esto nos va a ayudar en el futuro en cuestiones tan profundas como las que acabas de señalar, pero también en el día a día, a la hora de hacer la tarea, por ejemplo, de ocuparnos de las tareas domésticas, de compartirlas de todos los miembros de la familia, también en el orden práctico, ¿verdad? No, la voluntad tiene que concretarse, si no, ¿a qué la referimos, no? Es decir, cuando hablamos de educación de la voluntad, como esa capacidad de la persona, digo, para plantearse metas, objetivos, y con su actividad y su esfuerzo persistente conseguirlos, no nos estamos refiriendo a un adulto, estamos hablando de un niño, de un adolescente, de un joven y también de un adulto. Porque la voluntad se empieza a formar desde el principio. Los primeros años, hasta los 2-3 años, son los padres los que van a potenciar el desarrollo futuro de la voluntad con los hábitos básicos que deben mantenerse en la educación. La alimentación, la higiene, el sueño, el orden material. El niño pequeño quiere vivir en el orden. Es más cómodo para cualquiera vivir en el orden. Después, y le da seguridad, además. Le da seguridad. Sí, es importante. Le da seguridad. Después están los pequeños encargos que el niño ya va a poder desarrollar a partir de los 3 añitos, incluso antes. O sea, tiene mucho que ver el desarrollo de la voluntad en las primeras etapas con el desarrollo de la autonomía. Siempre hemos dicho, es una máxima que hemos repetido en este programa, que una ayuda innecesaria es una limitación para el que la recibe. Y con frecuencia vemos a padres que se esfuerzan por hacer las cosas que ya podría hacer su hijo incluso con 2, 3, 4 años. Eso te iba a preguntar, ¿a qué edad podemos empezar a introducir esta serie de hábitos que van a fomentar la autonomía de los niños? A veces nos parece que son muy pequeños para hacer determinadas cosas y no es verdad. Son capaces de... Bueno, hay tareas apropiadas para cada edad. ¿En qué momento debemos empezar, Amador? Pues mira, podemos empezar desde 2 años, incluso antes, que empiecen a comer ellos solitos. Al principio tendremos que poner baberos, todo aquello será, pero el niño le satisface mucho llegar a coger la cuchara, no comer con la mano, que al principio será esto lo habitual, sino coger la cuchara, los cubiertos, estar en un lugar, comer primero esto, después lo otro, ordenar sus cosas llevándolas al cesto. Eso dentro del juego que los padres realizan con el niño no va a tener que tomar la iniciativa, pero vamos a recoger los juguetes y los metemos en tal sitio. Bueno, pues eso un día, otro día, dentro del contexto del juego, porque no va a intelectualizar por qué hay que hacerlo. Y después un achuchón, qué bien, gratificar, reforzar con el cariño, con qué bien lo has hecho. Esto es la base principal y primera en los primeros años. Estamos hablando de 2-3 años. Pero es que a los 3 años ya va al cole. Y ahí también habrá que levantarse a una hora determinada. Para eso hay que acostarse a una hora determinada. Ahí son los padres los que tienen que poner el esfuerzo de su voluntad para que las cosas vayan saliendo bien. Y tenemos que llegar puntuales. No es lo mismo llegar 5 minutos tarde que 2 minutos antes. Y en el cole todo tiene su programación, tiene su orden. Un aspecto importante para desarrollar voluntad es el orden, ¿no? Pero el orden material, el orden de horarios, el orden que viven en casa.
Siempre hemos hablado del ejemplo. Claro, yo estaba pensando justo en eso, porque con Amador nos referimos muchas veces a este concepto, al ejemplo, y nosotros nos podemos esforzar mucho en explicarle a un niño, independientemente de su edad, adecuado a cada edad, lo que tiene que hacer y por qué, pero si nosotros no lo hacemos, el niño no lo va a entender. Claro. Al final no es lo que dices, es lo que haces. Si tú no eres ordenado, claro, seguramente tu hijo tampoco lo sea. Si no eres ordenado, si no valoras tu trabajo, sino que criticas el trabajo, siempre te estás quejando como padre, siempre estás rechazando compromisos, responsabilidades, llegas tarde a las citas, estás demasiado tiempo hablando por teléfono cuando hay que hacer otra cosa, se come cada día, depende como fuera, a una hora, ¿no? Uno no cumple los compromisos. Esto los niños lo notan inmediatamente. Y lo imitan. Y lo imitan. Aquel padre que está tumbado, tirado sobre, no digo que no haya que descansar, pero que no puedes contar con él, que pasan las horas y no tiene una ocupación concreta, que no colabora en las tareas domésticas. Bueno, esto los niños lo perciben, porque ven la motivación del padre. Cuando son mayorcitos, no digo nada, adolescentes, se dan cuenta perfectamente. Luego aquí también sería el factor de, vamos a decir, el compromiso de los padres, ¿no? El ejemplo, como siempre, ¿no? Pero ven que nosotros nos esforzamos por mejorar. Eso es algo fundamental, aunque nos equivoquemos, porque los padres no somos perfectos. Claro, no sé. Pero un padre que se esfuerza, unos padres que se esfuerzan por mejorar en distintos aspectos profesionales, domésticos, familiares, del tipo que fuere, incluso en el ejercicio, mantener una buena forma física, eso es ejemplo para los hijos. ¿Lo imitan? Sí, desde luego. Amador, estaba pensando precisamente en los adolescentes a los que te acabas de referir. Es un momento de conflicto que ya habéis abordado en esta escuela de padres, pero claro, respecto a la voluntad es un momento también complicado. Si no hemos trabajado todo esto desde los dos, cuando llegamos a la adolescencia, eso es una bomba de relojería, vamos a tener grandes dificultades, ¿no? Pero bueno, resulta que hemos llegado a esa etapa, que tenemos un hijo adolescente apático. La apatía es una de las características de la adolescencia, pero si además tenemos un hijo poco voluntarioso, con poco desarrollo de la voluntad, a los 12, 13 años, cuando llegue a la adolescencia, pues vamos a tener una verdadera dificultad. Va a haber fracaso escolar, va a haber retrasos, se va quedando en la cola. Esto genera mucho conflicto en casa, porque además el chico o la chica ya son muy conscientes, tienen capacidad intelectual, tienen madurez física, pero probablemente tengan una inmadurez en el desarrollo de su voluntad, ¿no? Es el momento de ponerse a ello. ¿Cómo? Esa es la cuestión. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, con pequeñas metas concretas diarias. El objetivo sí es sacar buenas notas y aprobar todas, pero no hay que plantearse eso como objetivo final. Pero quizás lo más importante es decir, todos los días me pongo a estudiar a las 6 de la tarde, por ejemplo. Todos los días llego puntual al cole. Todos los días traigo apuntada la tarea. Objetivos que podemos alcanzar día a día. Pero muy concretos. Muy concretos. Muy concretos. Eso es fácil de conseguir. Contando también con que puede haber fallos y fracasos. Eso es normal. Es un entrenamiento. Es decir, nadie es capaz de saltar 2 metros si antes no ha saltado 1,5. Y va de 1,5 a 1,55 a 1,60. El entrenamiento deportivo, que todo el mundo comprende muy bien, en esta época en la que todo el mundo va en bicicleta, va a los gimnasios, es lo mismo con la voluntad. ¿Por qué la gente hace grandes esfuerzos físicos para tener una buena forma física? Porque está motivado. Otro factor esencial del desarrollo de la voluntad, la motivación, el por qué hago las cosas y por qué quiero las cosas. Incluso con grandes esfuerzos, que si se lo mandaran por obligación o nos lo mandaran, quizás no lo haríamos. Claro, hay que asimilar la motivación. La motivación, el por qué hago las cosas, la ilusión. Muy importante también entonces la ilusión por hacer las cosas y hacer las cosas bien. ¿Cómo? Con pequeños objetivos que se van consiguiendo, con refuerzos positivos cuando es más pequeño, cuando es un niño, incluso un adolescente. Qué bien has hecho esto, cuánto me ha ayudado, qué contento estoy contigo. Así las cosas van más fácil. Y luego, importante también, objetivos familiares. Oye, vamos a ver si entre todos tenemos más ordenado el salón de la casa. Vamos a ver si entre todos hacemos las tareas domésticas. O sea, no solo un objetivo personal,
a lo mejor es un objetivo también familiar. Amador, nos has puesto un montón de tarea. No, pero muy importante, muy interesante. Vamos a dejarlo aquí y vamos a proponerles a todos nuestros espectadores que estén en ese proceso, sea la etapa que sea la de sus hijos, que lo pongan en práctica, porque verán que van a obtener muy buenos resultados. Tareas concretas para todos, para los niños, pero también familiares, y un refuerzo positivo también para los padres, ¿eh? Les lo decimos a los adolescentes, que refuercen también positivamente a los padres. Vamos a ocuparnos de eso las 2 próximas semanas y te esperamos para volver a abrir nuestra escuela de padres en 15 días. Muchísimas gracias, Amador. Hasta entonces. Nos vamos a ir un momentito a publicidad para reflexionar sobre todo esto y a la vuelta nos ocupamos de la actualidad del campo.